Esta es la historia de Eugenia Sacerdote de Lustig. Es la historia de una mujer imparable, con vocación y compromiso irrefrenables. Una historia de esfuerzo, exilio, pasión y trabajo. A lo largo de su vida enfrentó con decisión y superó todo tipo de problemas. Ninguno de ellos impidió que cumpliera con todos los roles que eligió: mujer, esposa, madre, docente, científica y formadora de científicos. Eugenia fue una médica y científica ítalo-argentina, de origen sefaradí, que dedicó su vida al estudio de células vivas. Tuvo un rol clave para controlar la epidemia de poliomielitis en nuestro país y estudió las células cancerígenas. La describen sus conocidos como optimista, cálida, enérgica, curiosa y apasionada. En sus propias palabras: cuando tengo una idea para investigar, siento una especie de fiebre que no me deja dormir. Nació en Turín, Italia, el 9 de noviembre de 1910. Fue la menor de 3 hermanos: Giorgio, 6 años mayor que ella, y Paolo, 2 años mayor. Con Paolo jugaba mucho y eran muy compañeros. Al poco tiempo de nacer, su papá, abogado, enfermó de leucemia, así que sus recuerdos de él son la mayoría en la cama. Falleció cuando ella tenía 9 años. Empezó el colegio a los 6 años. Recuerda que lo que más sufrió fue el frío. Jugaba con sus compañeras a saltar a la soga y el cerchio, un aro de madera que se mantenía en equilibrio con una varita. Su infancia estuvo marcada por la Primera Guerra. Como ellos vivían cerca de la estación central de Turín, Porta Nueva, todos los días a las 5 llegaba el tren de la Cruz Roja que venía al frente. Cuando veían bajar pocos heridos, le decían a su mamá: «La guerra hoy va muy bien». Su adorada muñeca Titi, de celuloide rosa y vestido marinero, fue colgada por sus hermanos de una lámpara, dado que su espalda decía Germany y no se podía tener al enemigo en casa. Quedó allí hasta que terminó la guerra. En la secundaria fue al liceo femenino, con sus 2 primas mellizas, Rita y Paola Levi Montalcini. Allí se estudiaba manualidades, francés, historia del arte y literatura francesa e italiana. Nada de materias científicas. Recuerda que las batitas de bebé le salían siempre torcidas. A los 17 años terminó de estudiar. Pasó 1 año y medio sin saber qué hacer. A sus 18, su hermano tuvo un accidente y ella lo cuidó 3 meses en el hospital. En ese momento le dieron las ganas de estudiar medicina. Hablando con su prima Rita, se decidieron a estudiar medicina, para lo que tenían que rendir los exámenes del liceo clásico. Debían aprender latín, griego, matemática, química y física. Solo este liceo, al que acudían los hombres, permitía ingresar a la universidad. Buscaron 2 profesores, uno de griego y latín y otro de matemática y física. Estudiaron 12 horas por día durante 1 año. Les costó, ya que a Rita le gustaba levantarse a las 5 de la mañana para estudiar, a Eugenia le gustaba estudiar de noche. Pero el esfuerzo dio sus frutos y aprobaron los exámenes escritos y orales. Hicieron en 9 meses lo que normalmente se estudiaba en 8 años. Estudiar medicina en la Universidad de Turín en 1930 era algo muy raro para la época. Eran 4 mujeres y 500 hombres. Soportaron muchas bromas. Ya de por sí siempre se molestaba a los de primer año. Los mayores le daban por escrito, en latín, un permiso porque habían pagado. Les exigían una merienda de café con masas en un lugar importante de la ciudad. Ella lo llevó en el bolsillo 6 meses. Para evitar los tirones de pelos y robos de sombreros que sufrían antes de entrar al aula, lograron que el portero las dejara entrar por una puerta trasera, para estar ya sentadas en el aula cuando llegaba el profesor, y así los compañeros no podían agredirlas. A su familia prefirió decirle que estudiaba matemática, una carrera que le pareció menos preocupante para su madre. Pero cuando la vio regresar a la casa con huesos humanos para estudiarlos, tuvo que decirle la verdad. Durante su carrera, tuvo el honor de quedar seleccionada por el reconocido profesor Giuseppe Levi, junto a Rita, Salvatore Luria y Renato Dulbecco, como ayudante en la cátedra de histología de la universidad. Allí vieron el desarrollo de las fibras nerviosas y aprendieron el cultivo de tejidos, técnica totalmente novedosa para la época. Se graduó en 1936 con altas calificaciones y honores. Eugenia conoció a su marido, Mauricio Lustig, mientras estudiaba medicina y concurría en agosto a hacer prácticas en el Instituto de Alta Montaña, donde se estudiaba el efecto en el organismo de la falta de oxígeno provocado por la altura. Mauricio vivía en Roma y era primo del director del instituto, y en unas vacaciones de verano fue a visitarlo. Eugenia era la encargada ese día del recorrido por las instalaciones. Se casaron en 1937 y se fueron a vivir a Roma. Ella quería dedicarse a la neurología e investigación,
pero no pudo. En 1938, Mussolini comenzó con las leyes raciales y como judía se le prohibió practicar la medicina. No pudo ejercer más su profesión en Italia. En 1938 nació su primera hija, Livia. Pirelli debió despedir a su marido por el mismo motivo, pero le ofrecieron radicarse en Argentina, donde la empresa pensaba expandirse. El 25 de julio de 1939 llegan al país con su hija y su suegra. Pero el 1 de septiembre comienza la Segunda Guerra Mundial y la maquinaria que tenía que llegar de Italia no pudo enviarse. Entonces Pirelli le escribe al ingeniero Lustig y le ofrece ir a San Pablo. A los 15 días se va su marido. Ella se queda acá con la nena esperando sus pertenencias que venían de Italia, solas, sin conocer a nadie, sin saber español e ignorando qué sería de la familia que quedó en Italia. Había gran confusión en el puerto de Buenos Aires por la cantidad de barcos que llegaban con gente escapando de Europa. Todos los días iba al puerto a buscar sus pertenencias. A los 2 meses llegaron y pudo viajar a Brasil. Al año y medio llegaron desde Estados Unidos las maquinarias enviadas a Buenos Aires, por lo que regresan al país y nace su segundo hijo, Leonardo. Estuvo 2 años sin saber nada de su familia en Italia, hasta que recibió novedades de que estaban bien. De vuelta en Buenos Aires en 1942, Eugenia quiere empezar a trabajar. No podía ejercer de médica porque no le reconocían el título de medicina de Italia. Ni siquiera le reconocían el primario, y debía estudiar historia y geografía argentina para rendir el examen. Como ya habían nacido sus hijos, no tenía tiempo para eso. Tampoco era fácil, porque no tenía dónde dejarlos. Pero al poco tiempo, en 1943, llegó su cuñada con su esposo e hijos, y fueron todos a vivir al departamento que ellos alquilaban en Caballito. Vivieron juntos por 35 años. Su cuñada se quedaba en casa a cuidar a sus hijos. En ese momento ya tenía 2, después vino Mauro, el tercero. A la mañana llevaba a sus hijos y sobrinos al Parque Chacabuco, se los dejaba a su cuñada y a la tarde se iba a la biblioteca de la Facultad de Medicina. Preguntando a la bibliotecaria llegó a la cátedra de histología. Se presentó allí. El profesor a cargo no se interesó mucho sobre su especialidad, dado que en el país no se conocía, pero le ofreció una mesa y una silla para que trabajara. Y como único ingreso, si sobraba, podía quedarse con el fondo para reposición de vidrios rotos. Así que ella cuidaba mucho que no se rompiera nada. Sin cargo, sin pedir nada a cambio, por amor, la doctora Lustig introdujo en el país el cultivo de células vivas in vitro. Requería un medio estéril, así que se preparó una cajita que cumplía con las condiciones. Y necesitaba suero, así que por las mañanas iba al mercado, compraba una gallina y con el chico que limpiaba de ayudante le extendía el ala y le sacaba sangre. Y después le regalaba la gallina. Con este suero investigaba. Esta técnica permite investigar sobre virus y tumores. Allí conoció al doctor de Robertis, a quien le interesó su trabajo y le ofreció presentárselo al doctor Bernardo Jussey. En 1947, Perón echa de la cátedra a Bernardo Jussey y por solidaridad renunciaron todos los miembros del equipo. En su reemplazo enviaron a un profesor que no se interesaba mucho, solo daba clases y se iba. Se quedó sola. Fue entonces cuando el doctor Bracchetto, director del Instituto de Oncología Roffo, le propuso trabajar con él investigando el cáncer. Así comenzó su tarea en el área de investigación de oncología básica en el instituto, donde continuó hasta el año 2000. Aún allí le costó conseguir un laboratorio, dado que no podía estar en el general. La ubicaron en el museo, pero se morían las células y tejidos con los vapores de formol. Finalmente le dieron el salón de la antigua biblioteca. Lo condució junto a una joven polaca contratada para limpiar. Ella mostró gran interés en el trabajo. Eugenia se tomó en serio su formación y la hizo asistir a cursos y seminarios, y así Caterina se convirtió en una excepcional técnica de laboratorio. Necesitaba más espacio y había un cuarto cerrado al lado de su laboratorio que le venía bien. Allí estaba, encerrada en una caja fuerte, de la que se perdió la llave, un cristal radiactivo que Madame Curie le regaló al doctor Roffo cuando estuvo en Buenos Aires. Llamaron a un ladrón de caja fuerte para abrirla y el cristal fue a la Comisión de Energía Atómica. En 1950, el doctor Parodi, director de biología del Instituto Malbrán, la llamó para trabajar con él. Él sabía que Eugenia era pionera en el trabajo con células vivas. Su día típico se dividió entre el Roffo y el Malbrán, con una pausa para almorzar en casa para ver a los niños. Estudió todo lo que pudo sobre virus y montó en el Malbrán la sección de cultivo de tejidos. Al poco tiempo quedó a cargo de todo el departamento de histología del instituto, dado que el doctor Parodi se fue a Montevideo. A finales de 1953 se aceleró en nuestro país la epidemia de poliomielitis.
Es una enfermedad muy contagiosa y grave que invade el sistema nervioso y afecta sobre todo a los niños, pudiendo causar parálisis irreversible en las piernas e incluso la muerte. La epidemia avanzaba a un paso alarmante, no existía vacuna y había que realizar entre 60 o 70 diagnósticos por día. Eugenia se había ido de vacaciones a Pinamar y fue llamada urgente por el ministro de Salud para trabajar en el diagnosticar la enfermedad. El virus de la poliomielitis crece solo en células humanas o del mono rhesus de la India, por lo que la única forma de hacer el diagnóstico de los enfermos era sobre tejido humano. Entonces se le ocurrió recurrir a los restos de abortos espontáneos que pudiera haber en las maternidades. Todas las mañanas la recorría con un frasco grande estéril y de allí se iba rápidamente al Malbrán. Cultivaba in vitro las células fetales y cuando tenían el tamaño adecuado las infectaba con el material a evaluar. En 24 o 48 horas tenían un diagnóstico preciso. Eugenia tenía miedo de que se infectaran ella y su personal. Trabajaba con su técnica casterina hasta tarde y cada noche prendía en fuego el material que habían usado y se cambiaban hasta los zapatos antes de volver a casa. Finalmente decidió enviar a sus hijos a Montevideo, donde un primo lejano aceptó recibirlos. Ella viajaba a verlos los fines de semana. Poco después se oyeron noticias de la vacuna Salk y Eugenia fue becada junto con otros investigadores de distintas partes del mundo para ir a Estados Unidos y a Canadá a estudiar los efectos de esa vacuna. Trabajaban en una especie de campamento con médicos de todo el mundo. Trabajaban sobre los monos rhesus de la India. Si bien siempre se mantuvieron en contacto, en ese viaje, luego de 14 años, se reencontró con su prima Rita, que había emigrado a Estados Unidos. Cuando Eugenia regresó a la Argentina, estaba convencida de que la solución era la vacuna desarrollada por Salk. Recomendó la vacunación masiva al ministro. Si bien aún no había sido autorizada por el ministerio, decidió vacunarse ella misma y a sus hijos para dar el ejemplo. En 1956 la situación empeoró y como ahora, las clases fueron suspendidas hasta mayo y las familias que tenían casas de veraneo en la costa evitaron volver a Buenos Aires y mantuvieron a sus hijos allí en el peor momento de la pandemia. La noticia de la vacunación de Eugenia tuvo un gran protagonismo en los diarios argentinos y se consiguió el efecto deseado. La gente se sometió voluntariamente a la vacunación, que a partir de ese momento se hizo obligatoria para todos. Ella misma se la aplicó también a los primeros chicos que se acercaron al Malbrán. Tiempo después, y hacia el final de la pandemia, un enfrentamiento gremial terminó con su trabajo allí. Había caído Perón y un grupo de empleados se oponía al nuevo jefe nombrado. No la dejaron entrar para hacer diagnósticos de casos de polio. Intentó entrar de todas formas y le tiraron un cajón en el pie que se le fisuró. Al día siguiente renunció. Estuvo allí 10 años. Eugenia recién pudo validar su título de médica durante el gobierno de Arturo Frondizi. Su hermano y rector de la UBA renovó los concursos en 1957. Ella pudo presentarse para la cátedra de Biología Celular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, ganó el concurso y al día siguiente recibió en su casa el diploma italiano que había presentado. Con el agregado se reconoce su título. Mientras tanto, mantenía su puesto de honor en el Instituto Roffo, donde realizaba las prácticas con los alumnos de Exactas. Su trabajo en Exactas terminó con la Noche de los Bastones Largos, el 29 de julio de 1966. Cuando asumió el general Onganía. Le avisaron sus compañeros que a las 19 iba a haber una reunión con el decano. Como el teléfono en la facultad no andaba, cruzó a un bar a avisar a su casa que llegaría tarde. Cuando volvió, vio que se estaban llevando a todos los profesores. Se salvó de ser detenida por ese llamado. Se tomó el colectivo y se fue a su casa. Luego renunció. Estuvo allí 9 años. A partir de ese momento, continuó trabajando solo en el Instituto Roffo y como investigadora del CONICET desde su creación en 1961. Donde recorrió toda su carrera durante 40 años hasta ser nombrada investigadora emérita. En 1970 muere su esposo. Fue un momento difícil, pero poco después volvió a trabajar al Roffo y ganó un concurso recién creado para el Departamento de Investigación Oncológica. Trabajó intensamente en el estudio de células cancerígenas y la degeneración de las células neuronales atacadas por el Alzheimer. Trabajó hasta que sus ojos se lo permitieron. A los 80 años comenzó a perder progresivamente la visión hasta que a los 90 años quedó ciega. Continuó yendo al Roffo hasta ese momento. Siguió interesada en la ciencia y el quehacer cotidiano del laboratorio hasta cumplidos los 101 años. Mantuvo su relación con sus discípulos y una intensa actividad intelectual, a partir de lecturas de amigos y estudiantes y audiolibros. Acudió a la Biblioteca para Ciegos Argentina y cuando se agotó lo que le interesaba, recurrió a la italiana, de donde periódicamente recibía cassettes. También recibía la grabación de una revista científica. Produjo muchos artículos y recibió muchos premios, pero su mayor orgullo fue poder haber formado a otros científicos.
Dirigió varias tesis de doctorado y formó un grupo de investigación numeroso. Difundió la técnica del cultivo de tejidos a través de cursos de posgrado dictados con sus colaboradores. Contribuyó significativamente al conocimiento de la biología cancerosa y la formación de metástasis. Muy particular es el premio que le dio una empresa de colectivos. Habiendo alcanzado los 85 años, ya no podía conducir y se iba a trabajar diariamente en colectivo. En poco tiempo, los conductores la conocieron bien. Un día fue convocada por la compañía de transporte, donde se encontró con una bienvenida y una sorpresa inesperada. Una gran recepción en su honor con los conductores y sus familias. Fue declarada pasajera ilustre de la línea 80, con la extraordinaria emisión, a su nombre, de un billete gratuito de por vida. Con el paso de los años, incluso el viaje en colectivo fue difícil y tuvo que optar por una empresa de alquiler de autos. En 2005 decidió grabar sus recuerdos. Quería dejar un testimonio de su vida para sus nietos, que supieran cómo fue la Italia del fascismo. Lo que iba a ser un texto familiar se convirtió en un pequeño libro, de los Alpes al Río de la Plata. Nunca dejó de sentir nostalgia por su país natal, del que añoraba las montañas, su mar cálido, a ella le gustaba nadar, y las estrellas del hemisferio norte que la acompañaron en su infancia. Siempre le llamó la atención que Buenos Aires fuera tan chata. Falleció en Buenos Aires a los 101 años. 2 semanas antes había sido distinguida por el Senado de la Nación con la Medalla del Bicentenario de la Revolución de Mayo, que se concede a personalidades distinguidas de la Argentina en reconocimiento de su trayectoria. Su vida sufrió innumerables obstáculos y nuevos comienzos, en muchos casos sola y sin apoyo. Primero por ser mujer, luego por cuestiones políticas, tanto en Europa como en Argentina. Pero superó todos ellos con pasión y compromiso, dejando un aporte científico invalorable a nuestro país.